que tú siempre lo haces muy bien, es que usted siempre se equivoca. Pues que nunca me pones cuidado, A mí nada me sale bien, yo todo lo hago mal. nunca, nunca, pero ¿cuándo nunca? Estamos muy felices de estar aquí encontrándonos por segunda vez con un temazo que seguro les va a encantar, porque no es otra cosa que ir profundo con asuntos de la vida diaria. Entonces le voy a ceder la palabra a mi querida amiga para que sea quien hoy nos dé un abrebocas de este tema. Absolutos. El siempre, el nunca, el todo, el nada. Yo tuve un acercamiento a ese concepto después de la muerte de mi mamá, cuando me vi tan perdida y dije, nunca más voy a volver a tener un amor como estos. Fue un momento, obviamente, en el que tuve que experimentar el duelo de una manera muy, muy cercana, y una montaña rusa totalmente porque había perdido de pronto a mi abuelo, algunos familiares mucho más lejanos, pero un amor como este nunca. Entonces me vi en la necesidad de buscar una persona que me ayudara a navegar todas estas emociones. Encuentro que estoy teniendo un diálogo en donde empiezo a repetir mucho, nunca más volveré a sentir este amor. Mi mamá siempre fue la que me dio el amor más bonito, muy genuino, y este diálogo lo estoy teniendo inconscientemente hasta que esta persona con la que empiezo a trabajar, un terapeuta, me hizo caer en cuenta de algo que ahora practico como una regla en mis comunicaciones interpersonales y hasta conmigo misma, que es los absolutos y el cuidado que debemos de tener con ellos a la hora de comunicarnos porque pueden ser inflamatorios. Sí, así es. Y justo nosotros también buscamos un nombre que le hiciera bastante sentido a lo que tú nos relatas con esta experiencia, y es que el nada, nunca, el todo, el siempre lo describes como palabras que inflaman, palabras que convierten las cosas en un caos, que van mucho más allá de lo quizás son. Entonces queremos conectarlas con lo que serían lecciones de fuego, porque así como en el episodio anterior, tú propones aquí una vivencia muy fuerte para ti, pero también nosotros queremos acercar el mensaje a través de una corta historia en la que podamos ver cómo también esto puede estar ligado el hecho de simplemente tener mucho cuidado a la hora de comunicarnos. Creemos que las palabras tienen muchísimo poder, somos convencidas de esto, pero qué difícil es cuando estamos envueltas en conversaciones difíciles, en emociones trascendentales, en episodios como el duelo, pérdidas, en los que sale a relucir una parte de nosotros en la que de pronto no trabajamos tanto, y comienzan esos diálogos a aparecer, esas palabras a estar como casi que de manera repetitiva. Entonces importantísimo saber qué efectos causan. Ese es justo el tema, así hemos despegado a este segundo episodio. Lecciones de fuego, nada, nunca, siempre, todo. La historia de hoy es simple. Resulta que hay comunidades ancestrales a las que se les da bastante, en las que se les da bastante importancia al tema de la comunicación, y la forma que han encontrado para transmitir ese mensaje de generación en generación es encontrarle una similitud con lo que pasa con el fuego. Entonces resulta que cuando encienden un fuego, alimentan ese fuego de materiales que pueden estar causando un efecto positivo en su alrededor. Entonces usan ramas secas, usan plantas que ya no van a ser prósperas en el lugar en donde están creciendo, pero siempre tienen control de cómo están alimentando ese fuego, y transmiten esto a las personas jóvenes o a quienes están aprendiendo de sus reglas de convivencia, para que entiendan que el fuego, cuando se alimenta de la mejor forma posible, causa un calorcito sabroso en donde todos pueden sentarse a su alrededor y disfrutarlo. Pero cuando se nos va la mano con esas ramas secas, o cuando abonamos ese fuego con otro tipo de estímulos, puede salirse todo de control y estaríamos ante un caso en el que se cause un incendio, una catástrofe. E igualmente sucede con las palabras. Entonces, esta historia busca básicamente entender cómo así alimentamos el fuego de ramas secas, de otras sustancias de manera controlada. Así también lo deberíamos hacer con la comunicación, teniendo en cuenta las palabras que usamos para ello. Y serán detonantes del fuego, serán motivos de incendio aquellas palabras como el nada, nunca, todo, siempre, porque tienen ese poder de entregar más combustible del que deben a un fuego y convertirlo en una llama que arde e incluso causa daño. ¿En qué situaciones el siempre lo podemos convertir? Dame un ejemplo.
Bueno, él siempre, bueno, es que tú siempre estás a la defensiva en una conversación difícil. ¿Qué tal si lo transformamos en este momento te estoy sintiendo a Mm, la defensiva? Yo creo que eso da camino a que abramos una conversación suprema, o sea, la conversación que tendríamos de un lado versus el otro serían completamente distintas. Incluso yo digo que cuando decimos siempre estás a la defensiva, yo casi que me estoy preparando para atacar a la otra persona sin reconocerle o sin darle sentido a lo que ha hecho por mí en otras ocasiones, que no necesariamente he leído a esa persona como en esa postura de defensa. Y también me lleva a hablar concretamente de una situación y no tengo que estar pegada del pasado, de otras Pasado. situaciones, de un historial, un montón de cosas que quizás no tienen sentido traer a colación. Entonces sí considero que esa es una forma de transformar un siempre en una conversación igualmente difícil, pero más amena. Yo creo que se torna muy injusto en un momento en el que estamos agitados, claramente cuando uno está diciendo es que tú siempre o es que nunca me pones cuidado, el fuego se está sintiendo, ¿cierto? Entonces estamos alterados, no estamos a gusto y de pronto no estamos siendo justos con utilizar una palabra que es tan absoluta porque estamos olvidando todas las otras cosas que esta persona a lo mejor ha hecho o no ha hecho. Ya ahí la conversación se torna en que no estamos hablando del tema que queríamos resolver, sino que ya se vuelve en vengado. Pero es que como así que yo nunca he hecho eso. Entonces eso es lo que llamamos inflamatorio. Ya estás haciendo que el problema se vuelva de un punto a coger un montón de ramificaciones y entonces empieces a voltear y hacer un nudo en el sentido. Hoy tengo esta discusión, resuelvo, nos movemos y de pronto hay que tener que seguir teniendo otras discusiones en el futuro relacionadas al mismo tema, pero no necesariamente tenemos que estar navegando en esas palabras que hacen tanta relación al pasado. Nunca, te da una, boom, es un brinco de una al pasado que es nunca, pero ¿cuándo nunca? Ayer, el mes pasado, o sea, digamos que tú conoces a esta persona por 10 años, o digamos si es tu hermano, tu papá, toda la vida, y tú dices nunca, Es anular estamos, muchísimo, es sí, anular estamos muchos entonces esfuerzos. Uh-huh. poniendo un montón de responsabilidad en tu memoria porque tú estás diciendo que así es y eso pesa mucho. Y pesa y duele y también pone en otros términos el conflicto. Y ahí yo quiero como también traer algo que aprendí y que me ha resultado muy útil y es que cuando sostenemos conversaciones difíciles y evitamos los absolutos, quizás nos enfocamos más en conversar sobre algo concreto que no funcionó para nosotros, no nos gustó, pero que nada tiene que ver la persona en este momento de discusión o en este momento de reflexión. A lo que voy claramente es que las conversaciones difíciles suceden porque algo de esa persona no nos gustó, pero no define a esa persona. Eso no habla de esa persona, ni la hace buena, ni la hace mala, ni la hace absoluta. Es decir, no es que siempre cometa el mismo error, Mm, no es que siempre sea mal geniada, no es que siempre me hable duro, pero cuando uso esas palabras es que no es siempre, pero es que si uso el siempre, ¿cómo no vas a entender que estoy asumiendo que en todo momento lo eres? Entonces yo creo que aquí deshabilitar esas palabras o acudir a otros términos o tratar de evitar los absolutos hace más evidente el hecho de que una conversación difícil la estoy sosteniendo por algo que no me gustó, un evento, una situación, un comportamiento, una palabra, pero estoy casi que desvinculando a la persona de mi emoción, porque es que yo entiendo que sí. tú lo hiciste, pero eso no te está definiendo. Entonces, cuando yo entro a ese espacio basada en el hecho de que fue algo que me dijiste y no eres tú, yo creo que a ti te ponen una posición como de consideración de lo que a mí me hizo sentir mal y tú eres capaz de analizarlo sin tener que estar como en una posición de defensa. Y también quiero aquí proponerte que también citemos lo que pasa internamente con nosotros. Es que a mí no me sale, a mí nada me sale bien. Yo todo lo hago mal. Eso que empieza a suceder dentro de nosotros, que también es igual de complejo y difícil, porque ese absoluto sí es fuerte resolverlo con otros, con nosotros mismos, como no hay quien medie la situación, como eso es un Mm. cara a cara directo, entonces se vuelve más complicada la cosa, pero es igualmente peligroso. Sí, creo que es como traer conciencia, como tomar
tomar conciencia del diálogo interno que estamos teniendo, porque la mayoría del tiempo estamos teniendo un diálogo inconsciente, o sea, todo el tiempo estamos pensando, ¿cierto? O sea, que estemos en silencio trabajando, siempre hay un diálogo interno, pero pocas veces tenemos conciencia de que qué sentido está tomando ese diálogo, de qué manera lo estamos haciendo y tendemos, es mucho más fácil tener un diálogo negativo que positivo. ¿Cierto? Entonces yo creo que es simplemente tener conciencia, chequeo, el día que dijiste algo, no sé, como contra ti o es que nunca tal cosa, como ya de pronto por escucharlo, digamos, en este podcast o compartirlo con alguien más, vas a estar un poquito más consciente y vas a decir, a ver, pero estoy diciendo nunca hago esto. Y tratar de cambiar eso por otra cosa, si sea pensando, porque es que tiene mucho poder, se vuelve lo que hay y uno termina creyendo que sí, es que nunca lo hago bien, Y siempre. también ahí yo digo que extender el ejercicio a pensar cuando nosotros nos dicen nunca, siempre que sentimos, porque yo digo que también haciéndonos cargo del hecho de cómo nos sentimos nosotros, podemos ser cuidadosos a la hora de hacer sentir al otro de esa Mm, forma en la que no estamos cómodos. Entonces también es un tema que nos lleva más allá, como a que no solo estamos cuidando el lenguaje, sino que estamos también acudiendo a la empatía, estamos siendo compasivos, estamos siendo resolutivos, porque eso es otra parte que quiero que toquemos y que me gustaría que tú abordaras, lo importante que es abordar una conversación en términos sanos, pero de la misma forma concluirla. Entonces a lo que voy es que el hecho de no tener esas palabras dentro de una conversación hace que otras cosas tengan cabida, que otras cosas tengan lugar y seguro nos va a hacer sentir como en una posición como más flexible, también una posición en la que entendemos mejor al otro y nos estamos entendiendo mejor nosotros. No sé si a ustedes les pasa que yo a veces entro en esas conversaciones en donde digo siempre, nunca y me preguntan, bueno, pero dime cuándo es siempre y yo ni siquiera me acuerdo, o sea, ni no, es siquiera que puedo uno decir ese siempre. le queda muy difícil a uno tener la cuenta de eso. Sí, o no dice, pero es que tú sabes que ha pasado muchas veces, pero ¿cuándo? ¿Qué es ejemplo específico? Por eso yo ahorita decía la palabra injusticia. Es injusto que estés trayendo aquí un nunca que pesa tanto de tanto tiempo que te conozco, que hemos estado relacionándonos y ya, ¿es cuántos sucesos son que yo te he hecho sentir tan mal y ahora me los estás sacando en la lista? Porque es que Uh-huh. ese nunca y ese siempre pesa mucho. Sí, así es. Y si quieres como para ir contemplando el tema de la resolución y lo importante que es acompañar estas conversaciones de algo que las concluya, decir aquí que es que obviamente si los eventos en la vida se repiten hay que nombrarlos. No estamos diciendo con esto que si tú percibes un comportamiento reiterativo con una persona que te importa, el no mencionárselo constantemente es lo que justo estemos sugiriendo que no hagamos, sino que obvio, si lo hace y es reiterado y llegan a un compromiso, que aquí es por eso que digo es muy importante la resolución, si hay un compromiso y hay un acuerdo y ese acuerdo se incumple, por supuesto hay que volver a la misma conversación, ya no para Mm. repetir el todo, nunca, siempre y en fin, sino porque es que estamos es ya de la mano de un acuerdo que se está incumpliendo. Hay que reiterar en lo que no esté funcionando, o sea, las conversaciones hay que sostenerlas, pero seguramente hacerlo en los términos correctos o en los términos menos dolorosos o en términos compasivos nos va a dejar en posiciones muy distintas. Yo creo que lo que he aprendido yo de la resolución es ni siquiera es borrón y cuenta nueva, porque uno cuando tenemos de pronto a que tenemos un conflicto y una persona trae algo de pasado, decimos, pero ¿cómo así? Ya me estás trayendo el pasado. Ese, esa resolución es precisamente para evitar eso, el tener que volver a traer cosas del pasado, porque la resolución, como la palabra lo dice, es está creando como una clausura. La resolución hace que los conflictos que vuelvan a ocurrir sean mucho más fáciles, porque es como crear una reglita. A ti no te gusta que te diga esto, listo, ya lo sé. No quiere decir que no lo vuelva a hacer, pero voy a tratar de no hacerlo. Vuelve a suceder. Sí recuerdo que me dijiste que y fallé. Ok, les sigamos hacia adelante. Ahí yo quiero agregar algo muy importante de lo que escucho en ti y es que ya la conversación no vuelve a ser en torno al problema, sino en torno a la regla o al acuerdo o a lo que Exacto. dijimos que íbamos a hacer. Entonces yo ya no me tengo que centrar
en aquello por lo que llegamos a ese acuerdo, sino que simplemente lo estoy incumpliendo, me está faltando conciencia, se me está olvidando, lo voy a retomar, pero como que ya es en otros, o sea, ya vamos a estar hablando de cosas distintas y no va a ser ahondando en el problema, sino camino a volvernos mejores en aquello de llevar a cabo la solución. Total, porque ese tema ya lo hablamos. Lo que se vuelve complicado es cuando tenemos una discusión de que sabes que no me gusta lo que tú dijiste de mí y tú me dices, bueno, pues a mí no me parece, entonces mañana hablamos y no cerramos el tema, no quedamos en nada. Yo sigo maluca contigo, no estamos hablando, al otro día hicimos una charla, se nos olvidó, seguimos y la vida sigue, tú vuelves a usar la palabra. Entonces yo te digo, pero es que tú siempre me dices eso delante de la gente. Ahí es donde vienen los absolutos, la ira, pero ¿por qué siento que es tan necesario la resolución? Porque el hilo sigue creando nuditos y nuditos y nuditos, entonces siento que complica más la situación. Si no hay resolución, es como si no hubiese sanación, como que son heridas abiertas, es como que una herida quede al aire y al sol y cualquier estímulo que caiga sobre ella, ¡pum!, dispara el dolor, entonces ahí es cuando volvemos al definitivamente, y se vuelve como más grande, y entonces ya tú no tienes consideración, porque es que yo ya te dije en el pasado y tú lo sigues haciendo. Sí, creo que obviamente es mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero si se hablan de estas cosas con las personas con las que constantemente nos comunicamos, va a ser de parte y parte. Digamos que esta conversación, el mismo conflicto está sucediendo entre tú y yo ya vengo y te digo, mira, pero es que tú sigues usando la misma palabra, siempre lo haces y tú me dices, recuerda no usar los absolutos, no es siempre. En vez de decirme, no, pero ¿por qué dices lo mismo? Entonces es como recordarnos la reglita, pero mira que estás usando el siempre. Entonces yo ya digo, bueno, discúlpame, no es siempre, pero ya lo hiciste el otro día y ¿te acuerdas? Entonces ya se vuelve más como, ok, mira que... Y el aprendizaje va en muchas vías, que también nos permite como ir creciendo no solo en función de ese acuerdo que hicimos, sino llevarlo a otros aspectos de la vida y poder ser conscientes justamente de lo que decimos. Total, las conversaciones incómodas no es algo de lo que, digamos, yo crecí experimentando. Mi familia más fácil nos quedábamos callados o ignorábamos. He aprendido y he empezado a practicar esto un poquito más. No es mi fuerte porque igual todavía caigo, pero las conversaciones se hacen un poquito más fáciles cada vez. Y como te dije ahorita, no somos perfectos, van a seguir ocurriendo, pero es un proceso de aprendizaje. Quiero también agregar es que esto que hemos planteado frente a las conversaciones difíciles también puede ser aplicado a conversaciones que no son difíciles, aquellas en las que de pronto también usamos los absolutos para referirnos a lo que hacen bien los demás, pero acudimos a ellos y lo que hacemos también es un efecto muy complejo y es inflar el ego, o sea, es igual de inflamatorio, igual estamos causando una inflamación y también puede generar presiones, es que tú siempre lo haces muy bien, pero ¿y qué pasa si de pronto no estoy preparada para hacerlo esta vez muy bien? Entonces como que me están depositando una carga muy grande que de pronto no siempre vas a saber gestionar, entonces esta vez lo hiciste muy bien. Sí, aquí también pues tendríamos que jugar con muchos factores, que la persona con la que nos comuniquemos sea igual de expresiva que nosotros, pero que también esté como en el mismo principio bajo el cual nosotros estamos conversando, que eso casi nunca se da, es decir, yo no siempre voy a tener enfrente una persona que está pensando, ay no digo nunca, no digo todo, no digo siempre, no digo nada, pues... puede pasar que no nos guíen los mismos valores, los mismos principios, pero cuando tú llegas con esa postura a la conversación, seguro vas a saber filtrar mejor la información, que eso es algo también muy importante. Cuando tú eres consciente de que los absolutos no son determinantes para ti, tú también dices, hombre, pero es que esta persona me dijo que siempre, pero es que no le voy a dar larga a ese siempre porque yo sé que no es siempre. Exacto, o incluso cuestionar, ¿de verdad sientes que es siempre? O digamos, no seas injusta, no es siempre, sé que lo he hecho varias veces, pero... Nosotros cuando estamos en una conversación muy conflictiva,
perdemos el criterio, porque claro, la ira nos invade, las sensaciones así como fuertes nos están casi que nublando la razón. Entonces, cuando nosotros nivelamos esas emociones y dejamos que fluyan, pero que a la vez esté presente como la escucha activa, que también esté yo pensando, esto sí tiene sentido, lo que me están diciendo sí será como coherente o tendrá que ver con lo que hice, estamos ya como dándole otra como otro significado a la conversación, pero eso solo lo podemos lograr cuando no estamos inflamados. Ya. Entonces, Pero es más como también ser proactivos, que siento que es como el resumen de lo que estás proponiendo. Voy a tener esta conversación con este propósito, tomarnos un momento y decir, ok, ¿qué es lo que de verdad estoy sintiendo? Tener eso pendiente de los absolutos y siempre reenfocar la conversación en que lo que tú quieres es solucionar y resolver. Creo que cuando estábamos hablando de este tema también mencionamos algo que era importante, era como, yo le llamé summarizing, como haciendo el resumen de lo que para ti era importante y lo que para mí era importante antes de resolver, como para que, cierto, ya entiendo full qué es lo que tú quieres decir, entiendes full qué es lo que yo quiero decir, listo, esta es nuestra resolución. Voy a tratar de hacer lo mejor que pueda. y así como la historia que les contamos en principio, esto se trata de mantener un fueguito que irradie un calor sabroso en las diferentes relaciones que sostenemos. El fuego es muy importante también que teso cuando no sentimos como ningún tipo de emoción al conversar con las personas, porque querrá decir que el nivel de importancia es muy bajo, que cuando no estamos como pensando en que es posible que nos salgamos de control, que la ira aparezca, que hayan cosas que nos molesten, tendrá que ser porque esa persona no está causando pues como efecto en nosotros, pero si son seres importantes, si son relaciones que estamos cultivando a través del tiempo, si vienen de mucha historia como las familiares, como las de amigos que hacemos en la infancia, en el colegio, en la universidad, yo digo que es muy importante como atender ese fueguito y tenerlo lo más sano que podamos. Yo digo que eso es justo lo que queríamos también como plantear aquí, como la importancia del fuego, cómo lo alimentamos, cómo la comunicación viene a ser el equivalente en nuestras relaciones de todo tipo. Entonces, como que para hacer así un súper resumen express de todo esto, lecciones de fuego, cuidado con los absolutos, abordemos conversaciones difíciles y no difíciles pensando en que somos vulnerables y en que no es una crítica ni un halago a la persona, sino a un hecho concreto que hizo esa persona. Describamos claramente a lo que nos estamos refiriendo. Cuidemos el diálogo Escuchemos, interno. cuidemos el diálogo interno, escuchemos qué el otro entendió de lo que dijimos. Ujú. También hagamos el ejercicio de replicar lo que nosotros comprendimos de ese diálogo con esa persona y al final resolvamos. Cada uno de estos procesos no va a ser perfecto cuando tengamos una conversación, cuando queramos cambiar nuestro diálogo interno, pero poquito a poco, y creo que así tengamos presente uno o dos tipsitos de lo que estamos dando. Para mí, en lo personal, ha sido muy valioso porque todo eso no nos lo hemos inventado nosotras, es de verdad parte de nuestras vivencias, de cosas que hablamos, que leemos en un libro, que alguien nos enseñó. Entonces, asimismo, es que queremos seguir expandiendo ese mensaje, que se les quede algo y les pueda servir. Para que tengamos en cuenta el efecto que esto puede causar en el tiempo. Hay inflamaciones que duran vidas enteras. No sé, como decirle a un niño cuando es pequeño, es que usted todo lo daña, generar como una inseguridad que no sabemos, o sea, demoramos segundos en exclamar un absoluto, pero casi que toda una vida en entender que no pasa así. Se vuelven Entonces, heridas de la vida en las que tenemos que trabajar un montón después, ya estando adultos. Y hay personas que ni siquiera logran trabajar claro, en esas heridas. y una expresión como esa ni siquiera es una conversación difícil, o sea, fue una exclamación, fue algo que yo dije al aire, pero quien me escuchó, o sea, en qué momento perdemos también el cuidado de entender qué efecto eso puede causar en las personas. Y ahí sí me atrevería a asegurar que los absolutos son súper dañinos. Es que usted siempre se equivoca en lo mismo otra vez. No, y eso, como decía, puede ser de segundos decirlo y de vidas Mm. enteras para resolverlo. Entonces, esto sí, no sé, lo llevamos como a tan solo el cuidado que tengamos para decir cualquier cosa, pensamiento para nosotros o ideas puestas como en los demás,
qué importante que tengamos bastante cautela. Bueno, no mencionamos una cosa, sí a tener conversaciones difíciles, sí a cambiar el diálogo, o sea, de este tema se relacionó mucho con algo que tocamos en el episodio pasado, que fue que dejábamos acampar las conversaciones incómodas en un ladito y decíamos, pues le digo, y dejamos que eso de pronto se vaya llenando, se va quedando acá, después es cuando explotamos y ahí sí salen nunca, siempre es de todo, entonces es no prolongar estas conversaciones incómodas, dejarlas acampar, sino tenerlas y usar de pronto estos tips para sacarlas adelante. Sin mente, conversaciones, a sostener conversaciones incómodas, evitando absolutos. Uy. Y tener paciencia, porque por lo más de que queramos hacerlo de esta manera y no todo el mundo esté abierto a lo mismo, es tener paciencia y aprender y tomar o llevarnos quedarnos con la enseñanza que esto nos puede dar para hacer lo mejor que podamos. Y ya que se sembró esto en nosotros, también como tener esa disposición de sembrarlo en otras personas, quien quita que el ejemplo sea el que lleve este mensaje más lejos y que otras personas puedan incluso replicarlo, propagarlo. Así que yo digo que la mejor forma de poner en práctica las cosas es siendo portavoces de ellas y causando efecto en los demás. El ejemplo habla por sí solo, una acción habla por sí sola. Encantadísima de haber compartido este ratico contigo, una conversación súper motivadora. A mí me deja pues como demasiado tranquila el tema como lo abordamos, y gracias por tus enseñanzas, porque creo que hoy nos pusiste aquí bastante material para pensar, para reflexionar, y gracias también por compartir tu experiencia con lo que abriste este podcast. Es bastante sensible y con el respeto pues que te expreso siempre por haber sido valiente y superar eso que pasó con tu mamá. Gracias por también querer transmitir enseñanzas de todo eso que te pasó. Súper contenta con este Gracias a episodio. ti. Te amo y me encanta que tengamos este espacio y lo sigamos nutriendo muchísimo. Somos una espiral de almas, no solo tú y yo, sino todos. Después hablamos más de la Sí. espiral de almas. Hasta la próxima conversadita. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao.